¿Qué tantos planes hizo usted para estos tiempos sin tomar en cuenta a Dios? Tal vez, ¿qué teníamos planeado ahora para Semana Santa? ¿Dónde nos íbamos a ir? ¿Qué planes había para nuestras vidas, nuestra familia? ¿O usted estaba terminando el año, la universidad, sus estudios, ¿cierto? ¿O qué planes tenía y proyectos que usted venía manejando, ¿cierto? Pero realmente había orado al Señor y le había dicho: Señor, este plan lo pongo delante de tu altar. Hágase conforme a tu voluntad. Si tú quieres, ¿cierto? Yo haré esto o aquello. Muy pocas veces nosotros lo hacemos. Casi siempre nosotros planeamos entonces sin tomar en cuenta a Dios. Y esto es una manifestación de nuestra soberbia. Y la tercera manifestación de nuestra soberbia es que nosotros podemos creer que podemos vivir alejados de Dios y no sufrir las consecuencias de ello. El mundo entero dejó a Dios a un lado, dejó la palabra de Dios, dejó al Dios de la Biblia, ¿cierto? A Jehová de los ejércitos, lo sacó de las escuelas, lo sacó de los hogares. Y no pasó nada, todo estaba funcionando. La economía mejoró, la educación mejoró, ¿cierto? La ciencia y la tecnología mejoraron, los avances mejoraron, los científicos mejoraron. Como que todo estaba mejorando y habíamos sacado a Dios. Dios era el problema, Dios era el que nos causaba el problema. Pero no supieron que el sacar a Dios de sus vidas, de las decisiones que tomarían, iban a generar problemas. Y el mundo lo está viviendo. Aún problemas con el medio ambiente, en que vemos cómo se ha afectado el medio ambiente. Decisiones de todo tipo, ¿sí? Y la soberbia hace eso, que el corazón crea que todo lo puede y que alejado de Dios puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Apoyado solamente en su dinero, en sus posesiones, en sus talentos, en sus habilidades, en su sabiduría. Y también nos pasa a nosotros como cristianos. Nosotros a veces pensamos que podemos vivir una vida alejados de Dios. Pensamos que nosotros podemos pasar días sin orar, sin meditar en las escrituras y que no pasa nada. Que solamente yendo cada domingo o cada vez que haya una reunión, ¿cierto? Asistiendo a la iglesia, pues es suficiente. Y no sabemos que simplemente cada día nos estamos amoldando más al mundo y nuestra soberbia nos está alejando de Dios. Y esto trae consecuencias. Muchos cristianos creen que aunque tienen rabo de paja, dice el dicho popular, ¿cierto? Ellos sí se pueden arrimar a la candela. Nuestros viejos, ¿cierto? Decían: el que tenga rabo de paja no se arrime a la candela porque se va a quemar. Pero la soberbia hace eso, de que yo piense que eso le va a pasar a otros o le puede pasar a otros, pero a mí no me va a pasar. Muchos creen hoy en día, ¿cierto?, que muchos se pueden enfermar y morir, pero que eso a mí no me va a pasar. Que yo puedo tomar y acercarme y tomar decisiones desobedeciendo a Dios y sus principios, y que a mí nada malo me está pasando y que no me va a pasar nada malo. Que yo puedo aún pecar y que simplemente voy después y le pido perdón al Señor: Señor, perdóname, y que el Señor con su amor y su misericordia, por la obra, por la sangre de Jesucristo, me limpia. Y es verdad, el Señor me perdona si voy a Él y me arrepiento. Pero ¿saben? Tengo que asumir las consecuencias de mi pecado. Y esto es lo que el Señor dice en Gálatas. En Gálatas 6, miremos. Gálatas 6 del 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Yo voy a cosechar lo que siembro. Si me alejo de Dios, si cada vez me alejo más, mi propia naturaleza pecaminosa me va a llevar y me va a ir llevando a tomar malas decisiones que luego tendré que enfrentar y afrontar las consecuencias de ello. Pero ¿qué busca Dios con todo esto? ¿Dónde podemos ver su amor? ¿Dónde podemos también ver esto? Dios busca que aun cuando viene entonces el quebrantamiento, nosotros podamos meditar y pensar dónde nos alejamos de Él. ¿Dónde nos torcimos en el camino? Porque Él quiere que nosotros regresemos al camino, que nos arrepintamos, que le pidamos a Él que tenga misericordia. Que si nos volvemos a Él, Él tendrá misericordia de nosotros. Y ese es el objetivo, que volvamos a Él. Y si no le hemos conocido, pues que le conozcamos a través de esta situación. Y por eso sus hijos y sus hijas deben ser los instrumentos para dar a conocer su gran nombre, para dar a conocer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y en ese mensaje solo hay una verdad. Nuestra única seguridad está en Él. En Él hay seguridad eterna. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza, en 2 Corintios capítulo 1, de los versos 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y dice el 12, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Cuál entonces es la tercera enseñanza que el Señor quiere? Él desea que no sigamos confiando en nosotros mismos, sino solo en Él. ¿Qué es lo que Dios tiene entonces como propósito al conformarme a la imagen de su Hijo? Que así como su Hijo solo confió en Él en todo momento, así nosotros tengamos un corazón que solo confíe en Él, no en nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, no en que tenemos esto o aquello, tenemos mucho o tengamos poco, sino que pongamos toda nuestra confianza en Él. ¿Por qué razón? Dice, porque Él es el Dios que resucita a los muertos. En Él está el poder sobrenatural para transformar cualquier situación, por imposible que parezca. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que da vida donde no hay vida. Él es el Dios que abre caminos donde no hay, que hace brotar agua de la roca del pedernal en pleno desierto para que su pueblo beba. Así que no tenemos por qué temer si ponemos solo nuestra confianza en Él. Entonces, la solución a los tiempos de crisis no es que pasen rápido. La solución a los tiempos de crisis es que yo aprenda a ver el amor de Dios en ellos. Aprenda a ver que esa envoltura gris de crisis, dentro está el gran amor de ellos, de Dios. Y allí entonces pueda ver que Dios quiere conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En todas las cosas que me sucedan,
día tras día, momento a momento. Si yo puedo aprender esto en los tiempos de crisis, saldré fortalecido, saldré con una enseñanza muy fuerte que me va a permitir entonces enfrentar nuevas adversidades. Porque déjeme decirle que las adversidades van a seguir pasando. Tal vez terminemos esta pandemia, ¿cierto? Terminar este tiempo de crisis, pero van a venir nuevas adversidades. Y Dios entonces está formando y fortaleciendo nuestra fe. Que en este tiempo, al salir de este tiempo de crisis, nuestra fe sea fortalecida. Que pongamos en Él toda nuestra esperanza, ¿cierto? Que no tengamos puesta nuestra esperanza en cosas vanas y transitorias. Que no busquemos seguridad en nosotros mismos, o en tener posesiones, o en tener mejores trabajos, o en la salud, ¿cierto? O pongamos nuestra esperanza en los amigos, o en los políticos, o en los contratos, sino en Él, el Dios que resucita a los muertos. El Dios que en todas las cosas está conformando la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces repitamos las tres enseñanzas que hay cuando desenvolvemos esta envoltura de tiempos de crisis o de quebrantamiento. La primera, ¿cuál es? Que Dios desea conformarme a la imagen de Jesucristo. Esto lo debo recordar. Lo está haciendo con todas las cosas. En todas y cada una de las cosas que me sucedan, eso es el propósito que Dios tiene. La segunda enseñanza, que Dios desea moldear mi corazón para derribar la soberbia que hay en él, para que yo pueda tener un corazón humilde como el de Jesús. Conformarme al corazón de Jesús, manso y humilde. Y la tercera, Dios desea, ¿cierto? Y está haciendo de que yo no confíe en mí. Esto se salió de mis fuerzas. Ya no tengo el control, no puedo hacerlo. Pero sí puedo colocar toda mi confianza, mi esperanza y mi seguridad en el Dios que resucita a los muertos. En el Dios que resucitó a Cristo Jesús y que le dio vida para que también todos los que creyéremos en Él tengamos vida juntamente con Él. Estos son los tesoros que debemos ver. El gran amor de Dios, la envoltura en los tiempos de crisis. Yo les invito, amados, para que ahí cerremos nuestros ojos y oremos, dándole gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole al Espíritu de Dios. Yo te invito para que le pidas al Espíritu Santo que esta palabra sea revelada en tu corazón. Padre, gracias. Gracias porque tú nos enseñas que podemos destapar esa envoltura, que no tenemos que quedarnos viendo la envoltura externa, que podemos escudriñar, meditar y orar, acercarnos a ti, buscarte a ti, Señor. Y vamos a ver ese gran amor, vamos a ver el propósito que tú tienes, que es conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que es moldear nuestro corazón derribando toda la soberbia y altivez que haya en él, para ser conformado nuestro corazón en humildad como Jesucristo. Y en que no tengamos colocada nuestra esperanza y nuestra seguridad en nosotros mismos, sino solo en ti, el Dios grande y poderoso que resucita a los muertos, que resucitó a Cristo Jesús, y con Él nosotros también seremos resucitados, porque esa es la promesa que hemos recibido de ti, Padre, que todos los que creyéramos en su obra, en sus palabras, en su evangelio,
Él nos dará vida juntamente con Jesucristo. Padre, que estos tiempos que estamos viviendo de crisis sean aprovechados al máximo, Señor, para que salgamos fortalecidos en nuestra fe, para seguir enfrentando, viviendo las adversidades y también siendo instrumentos tuyos, Señor, para que muchos más te conozcan, para que podamos ser instrumentos de tu amor, Señor, para que muchos más vean, Señor, tu amor, que no solamente oremos por ellos, sino que también podamos en la práctica, Señor, llevarles, Señor, el alimento, el sustento, el pan nuestro, Señor, el sustento físico, Señor, que podamos compartir de lo que tú nos has dado, Dios, para aquellos que más lo necesitan, porque siempre habrán personas, Señor, que tengan menos que nosotros, a los cuales nosotros les podemos compartir, pero que también podamos llevar ese alimento espiritual, tu palabra, a aquellos que te conocen, Señor, una palabra de consuelo, de exhortación, de ánimo, Señor, de esperanza, de seguridad, de que tú estás obrando, de que tú estás cumpliendo el propósito para el cual tú nos escogiste, nos llamaste, Señor, para el cual tú nos predestinaste, que es formar la imagen de tu Hijo. Y para aquellos que no te conocen, Señor, podamos llevar esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo a todos los rincones, Señor, del mundo, a todas las personas que puedan estar a nuestro alrededor. Que seamos fortalecidos en ese hombre y mujer interior por tu Espíritu para hacer tu obra, Señor. Fortalécenos, oh Dios. Padre, igual, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos que están enfermos, oh Dios, por aquellos que están padeciendo, Señor, algún tipo de crisis, viviendo, Señor, crisis, o que han perdido a sus seres queridos, Señor. No solo en Colombia, sino en todo el mundo, Dios. Yo te pido que traigas consuelo, paz y refrigerio a sus corazones, en su espíritu, Señor. Padre, te pido también, Señor, por los médicos, Señor, y todo el personal de salud que está en el mundo entero, en este país, en cada ciudad, Señor, luchando, sirviendo, Señor, para que muchas personas puedan salir bien libradas, Señor, y puedan tener vida, puedan tener otro día más para vivir con esperanza, con salud, Señor, con paz. Yo te ruego para que tú les fortalezcas y les cuides, Señor, y les proveas lo que necesitan, Señor, para hacer su trabajo. Y también te pido por las autoridades, Señor, para que ellos tomen decisiones, Señor, correctas, Señor. Padre, para que tú bendigas, Señor, a cada pueblo, cada nación, en las decisiones que están tomando ellos, Señor. Y a este país, a Colombia, Señor, ten misericordia de cada uno y bendice, Señor, a las autoridades. Que ya no hablemos mal de ellas, Señor, que ya no las estemos criticando, sino que oremos por ellas, las bendigamos y pidamos misericordia, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu plan con esta envoltura es bueno, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Al que vive por los siglos de los siglos y al Cordero sea la gloria, el honor y la alabanza. Amén y amén. Hermanos, un placer y bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Los amo mucho.